¿Sabías que una mala gráfica puede arruinar el mensaje más importante? En este video te voy a compartir una serie de buenas prácticas de visualización de datos para transformar gráficas confusas en visualizaciones claras y efectivas. Para los ejemplos estaré utilizando Google Sheets, pero estas prácticas pueden ser implementadas en cualquier herramienta de visualización que utilices. Evita usar gráficos de pastel. Este tipo de gráficos podrá verse llamativo, pero en la práctica son difíciles de leer. Es mejor sustituirlos por un gráfico de columnas o de barras, ya que facilitan la comparación de valores y mejoran la claridad. Ordena tus datos. El desorden es otro factor que hace que nuestros gráficos sean difíciles de entender. Ordena tus datos por importancia y verás cómo todo cobra sentido. Si vemos el gráfico de pastel, como espectadores vamos a tardar un poco en leer cada uno de los valores y localizar cuál es el primero, el segundo, el tercero, etc. Con el gráfico de barras puede que se facilite un poco la tarea, pero observa qué pasa cuando lo ordenamos. Con un simple vistazo ya sabemos qué datos están en el top, haciendo todavía más claro nuestro gráfico. Usa colores de forma inteligente. Demasiados colores pueden distraer a nuestro espectador y hacer que no se enfoque en la información relevante. Trata de limitarte a 2 colores, uno para destacar los puntos importantes y otro más útil para el resto. Recuerda también utilizar colores amigables para las personas con daltonismo. En este ejemplo, yo utilicé un color azul para resaltar el dato relevante de mi gráfico. Para el resto de los valores utilicé un tono gris, ya que quiero restarles protagonismo. En la descripción de este video te dejo el siguiente sitio web del cual puedes tomar colores que son colorblind friendly o amigables para personas con distintos tipos de daltonismo. Elimina el ruido visual. ¿Has visto gráficos que parecen más complicados de lo que deberían? Elementos como las líneas de fondo, las líneas de los ejes, etiquetas repetitivas y cualquier otro elemento que no aporte valor al mensaje hacen que se sature nuestra visualización y por lo tanto distraigan a nuestro espectador. Recuerda, menos es más. Aquí tengo 2 ejemplos. El primero donde eliminé las líneas de fondo secundarias y a las principales les cambié el color a un gris más claro para quitarles protagonismo. En el segundo ejemplo eliminé todas las líneas de fondo y las etiquetas del eje X, ya que podrían ser repetitivas con las que ya tenemos en nuestras barras. Esto nos da un resultado todavía más limpio. Usa etiquetas claras y directas. El título y las etiquetas son de gran utilidad para poder interpretar nuestros gráficos. Si no son claros, los datos pierden significado y no se entenderá qué es lo que se está viendo. Asegúrate de que tu título cuente la historia principal y que los ejes expliquen qué se está midiendo. Con estas simples mejoras podemos transformar por completo nuestras gráficas, haciendo que los datos hablen con claridad y precisión. Recuerda, tus visualizaciones no solo deben ser bonitas, sino también efectivas. ¿Tienes alguna que te gustaría optimizar? Compártela en los comentarios o sugiere un tema para el próximo video. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte más contenido sobre visualización de datos. Gracias por ver, yo soy Sebas. Bye.